Hola a todos, mis queridísimos cabezas de guanábana, mis queridísimos chupacabras, ¿cómo están? El video de hoy va a tratar sobre un tema que ya había prometido que iba a hacer hace mucho tiempo, y de hecho en el último video también lo prometí, y era el de ¿por qué no debes jugar en un proyecto Jumper? ¿Por qué es una pésima idea y todo lo que eso conlleva? Así que, dentro vídeo. High, we're not alone. Oh, we are not out of luck. Un proyecto Jumper, que es en resumen, muy resumidamente, es un grupo de personas que comienzan un nuevo reino, bueno, comienzan en un reino joven, suben hasta Ayuntamiento nivel 7 y luego viajan, o sea, migran a un reino emergente que recién sale hace segundos o minutos, para tener una cierta ventaja respecto a los jugadores que recién comienzan en un reino, para pues conseguir una alianza y dominar el reino. Usualmente hay algunos tipos de jumpers, dependiendo a qué se quieren enfocar, ¿no? Algunos buscan el control total del reino, que es algo ambicioso y pues puede ser útil. Otros buscan solo una sección, tal vez un continente, una zona, que tener zona 2, compartir el rey con otras alianzas, no les importa mucho tener el control total. Y el número 3, que suelen ser los más ineficientes posibles, son los que se conforman con tener una zona, una alianza en zona uno o como mucho en zona 2, que solo quieren crecer y pasarla bien. Usualmente esos últimos suelen ser absorbidos por otras alianzas más grandes en ese reino, debido a que pues o se quedan en zona uno y 2 o no pasan en zona 3 nunca, entonces no tienen de otra, ¿no? Así que bueno, en resumen, eso sería, ¿no? Ahora, ¿por qué, Suri, por qué dices que un Reino Jumper o un proyecto Jumper es mala idea? Simple. Si tú vas a comenzar en el juego con un proyecto Jumper, bien, bien por ti, muy bien. Ahí no tengo ningún inconveniente. Si tú ya tienes una cuenta hecha, tipo una cuenta T5 o una cuenta T4, con buenos comandantes, encaminado a T5 y tal, no tiene sentido que hagas un proyecto Jumper. ¿Por qué? Porque vas a tardarte un año en tener la misma cuenta que tienes ahora, la diferencia no va a ser mucha y a menos que seas una ballena, no vas a poder migrar la KBK2. Y no vale la pena el esfuerzo como tal. ¿Por qué? Porque podrías migrarla tal vez si tu cuenta es 40 millones, 50 millones, T5 tal. ¿Hay una chance de que tal vez lo migres? Sí, hay una chance. La chance siempre está ahí. Pero si te tardas literalmente un segundo cuando abre la puerta de KBK2, pierdes tu oportunidad y listo. Todo lo que te esforzaste para migrar a KBK2 se fue al drenaje. Porque para KBK3 te lo tienen que dar con ticket especial y a menos que, de nuevo, seas una ballena, no te lo van a dar. Segundo, porque si tú quieres comenzar de nuevo para tener una cuenta mejor e invertirle dinero, tampoco sale rentable. Mira, Suri, pero ¿por qué? Eso ya es algo que todo el mundo que pues tenga un poquito de experiencia en el juego ya lo sabe. Y es que no es lo mismo comprarle la cuenta a otro jugador que avanzar en el juego con dinero. ¿A qué me quiero referir? Para tú sacar T5 de una forma muy, o sea, usando muy bien el dinero, T5 para KBK1, creando una cuenta de cero, gastarías unos 5.000 dólares aproximadamente por una cuenta T5 y que tuviera una marcha y apenas tendrías un Carlos Martel preciado como mucho. Cosa que no es la gran cosa cuando llegues a conquista. ¿Por qué? Para que tú sigas manteniendo ese poder, esa fuerza, vas a tener que gastarle 1.000 dólares en cada KBK hasta llegar a conquista. O sea, unos 7.000, 8.000 dólares cuando llegues a conquista. Y tendrías una cuenta competitiva, por así decirlo. Ojo, más o menos. Ya si eres alguien que va a gastar más dinero, 10.000 dólares para KBK1 y de ahí le vas gastando 2.000 al mes. O a cada KBK. Mi punto acá es, con ese dinero, con 5.000 dólares, con 10.000 dólares, te compras una cuenta T5 con 7 marchas, con, qué sé yo, todos los equipamientos legendarios y casi con todos con talento, con skin de Zenith,
con 100 millones de poder y unos 10 billones de kill points, por así decirlo. Con Garrison y Rally incluido, literalmente. Con 10.000 dólares, con 5.000 dólares tienes una cuenta así, tienes la cuenta de un Kraken. Entonces, ¿te sale rentable? No te sale rentable, para nada. ¿Que lo puedes hacer porque te divierte? Dale, sí puede ser divertido sacarte 5 y reventar en KBK1. Puede serlo, por cierto, estoy un poco mal de la nariz, así que si escuchan ciertos ruidos es por eso. Entonces, a menos que seas alguien que le sobra el dinero y quiere divertirse masacrando en KBK1, dale, ahí sí, pues tiene sentido, ¿no? Que hagas eso. Pero si es alguien que le quiere invertir al juego para tener una cuenta buena, eh, no te recomiendo hacer eso. Te recomiendo más que compres la cuenta y pues tengas una cuenta chetada, ¿no? Ojo, ten cuidado en donde la compras y tal y eso, pero mucho más rentable. Porque claro, tener una cuenta como la que te he descrito, que tiene los 7 Cs y todo eso, eh, desde una cuenta nativa, en un año de 50.000 dólares no baja. Como eso es yendo a lo más corto, la verdad, porque tendrías que speedrunear bastante los materiales, los bundles y eso. Entonces, no te recomiendo. Ahora, si tu objetivo es ser un rey, ahí sí tiene sentido, claro. Tiene sentido, ¿no? Que crees un proyecto Jumper para reunir un grupo de gente que, por cierto, todos los reyes que hagan proyectos Jumper no me lo van a negar, por más que digan. Bueno, lo digo porque me gusta meter pullas, pero como tal, todos los reyes de Jumpers que digan, no, es que yo hago un Jumper para unir a la comunidad. No, es que yo hago un Jumper porque me gusta tener un grupo. La pija. Tú lo haces porque quieres ser un rey. La mejor forma de conseguirlo es que tengas un grupo unificado, entonces intentas hacer que todos sean tu familia. Está bien, es lo que todos los reyes hacen, incluso yo lo hago. Quiero que mi reino se sienta como una familia y tal, pero es que me parece un poquito hipócrita eso de que, no, yo lo hago para tener un reino más hispano en la comunidad. Pues no, lo hace porque quiere sentirte rey, quiere sentir poder y ese tipo de cosas. XD. Entonces, eso en resumen. Si tú lo quieres hacer por divertirte, guay, hazlo, no hay problema, tiene sentido, ¿vale? Si lo haces, estás en vacaciones de verano, en colegio, no vas a trabajar, te quieres viciar un jumper, guay. Si quieres sacarte Minamoto Preciado y reventar en KBK1, bueno, está bien. Pero si quieres invertirle 5.000, no, a ver, 2.000 dólares, no vas a sacarte 5 y vas a llegar a KBK2 con 40 millones de poder y vas a pelearte con gente que ya ha migrado de conquista con 5 marchas de 5 y comandantes, no va a ser una bonita experiencia. Mejor te recomiendo comprar con esos 2.000 dólares una cuenta buena, la migras a KBK2 y guay, ¿sabes? O sea, sale mucho mejor. Es lo que yo personalmente te recomiendo, o bueno, lo que te sugiero y tal. Ya si tienes otras intenciones, guay, pero eso es que lo más lógico es seguir con tu cuenta. Ahora, si tienes una cuenta de 20 millones de poder, estás en conquista, sí te recomiendo volver a empezar de cero, hacer un jumper y comenzar otra cuenta. Porque tengo gente que está o sea, tengo gente que me ha escrito, tiene 20 millones de poder y me dice si puede migrar a mi reino. Y yo como, bro, con 20 millones no vas a matar nada en KBK. Con 20 millones te recomiendo dejes esa cuenta como una granja, te crees otra cuenta y hagas un jumper. Y si tienes dinero, pues te compras una cuenta. Es mucho mejor que estarte quedando así. Ahora, si eres alguien nuevo en el juego, no te recomiendo comprar una cuenta T5. ¿Por qué? Porque si eres alguien nuevo en el juego, tú no sabes aún qué tan exigente es el juego. Vas a darte cuenta que el juego te va a tardar muchas horas. O al menos muchas horas respecto a si eres un jugador casual de Fortnite, Minecraft, eh, Call of Duty. Juegos que tú puedes decidir cuando quieres jugar. Acá no, acá estás obligado a entrar todos los días, obligado a hacer los eventos, obligado a no dejar que tu cuenta muera y mucho más obligado estás en KBK. Así que yo te recomendaría, si eres un jugador nuevo, hagas un jumper free to play o que le inviertas un poquito de dinero, sepas de qué va el juego, sepas cómo jugarlo y de ahí te compres una cuenta. Es lo que yo personalmente
te diría. No te recomiendo que te compres aquí una cuenta chetadísima y no sepas jugarlo, porque no solo vas a... No solo te pueden estafar porque te van a decir, Mira esta cuenta T5 con 100 millones de kill points, te la vendo a 10.000 dólares". No, te van a estafar. O vas a pelear mal, no vas a saber qué equipamiento ponerle, no vas a saber qué comandantes usar, no vas a saber cómo pelear y ese tipo de cosas. Entonces yo te recomiendo lo que te he dicho, ¿no? Participas en un jumper y poco más. Este video va más que nada para la gente que pues... No sé por qué a mucha gente, supongo que es su forma de jugar, pero yo he visto a bastante gente que literalmente va de jumper en jumper. O sea, juegan un jumper, con una KBK1, van a otro jumper. Y es como, ¿cuál es el sentido? Es como que pierdes todo lo que has hecho en 2 meses para volver a hacer otro jumper. No le veo sentido, la verdad. Son gente que, no sé, XD. Pero hay gente que lo trata de hacer, supongo que para migrar a KBK2, no tengo idea. Así que esa es mi opinión sobre los jumpers, que no tienen sentido y que nadie debería estar haciendo uno. Ah, y para los que dicen, no es que todos los jumpers hispanos fracasan. Sí, no, en general los jumpers fracasan. ¿Por qué? Porque por cada reino que se crea, hay como 20 jumpers que quieren estar ahí. Entonces, si hay 20 jumpers y solo uno gana, hay 19 que que fallan, ¿no? Entonces, por lo general los jumpers fallan. Claro, si hay un jumper con ballena o con kraken, pues la probabilidad de que pierda es menor, ¿no? Pero bueno, en resumen es eso, chicos. Se cuidan y bye bye. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are